Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1 División rusa en crisis. ¿Cuál fue el lugar que ocasionó la serie de accidentes? Para eso, tenemos que retroceder en el tiempo, hace unos 2 meses. Antes, Moroha cooperó con Izurugi Jin y capturó a Lu Cixin. Mucho antes de que Ranjou Satsuki y Momochi Haruka cooperaran y desafiaran a Izurugi. Una araña ridículamente enorme. Si uno tuviera que expresar a ese metafisical en pocas palabras, a menos que uno fuera una persona rebosante de talento para la poesía, lo habría dicho así. Llenando el valle creado por las inhóspitas montañas de Rusia, hizo una extraña tela de araña aérea fortificada con hilos estirados en 3 dimensiones, y se movió libremente con su enorme cuerpo de más de 10 metros. En términos de velocidad, no era rápido. Sin embargo, si el monstruo gigante hiciera estragos, los alrededores colapsarían. Las 10 patas que sostenían al gigante se hinchaban extrañamente en comparación con las de una araña normal. Su diámetro era de 2 metros, y su longitud no bajaba 10 metros, incluso si uno medía solo el extremo desde la parte superior doblado en forma de. No era diferente de un arma de matanza gigantesca en sí misma, y la araña simplemente se movía, no se podía acercar fácilmente. Tampoco se podía enrutar. Además, innumerables patas delgadas y pequeñas crecían sin sentido desde todo el cuerpo de la araña. Había garras afiladas en las puntas, y las balancearon y las cortaron como un látigo. Los élites de la división rusa de la Organización del Caballero Blanco se deslizaron de alguna manera a través de sus gigantescas patas, y mientras cortaban las delgadas patas, atacaron el cuerpo de la araña. Sin embargo, desafortunadamente, la base era mala. Aunque cada hilo que formaba la telaraña era fuerte y se conectaba con otro cada 20 centímetros más o menos, luchar corriendo encima de ellos y saltando a otro hilo estirado hacia arriba, abajo, izquierda y derecha no era algo fácil. Si uno no hubiera dominado la forma Shinsen de caminar Monyoku, que convertía todo en un punto de apoyo, uno se distraía constantemente con ellos, y el proceso de lidiar con las patas de la araña terminaría siendo descuidado. Otro joven alto con una lanza de hierro perdió el equilibrio con un hilo y apenas se mantuvo firme, pero las patas de la araña gigante lo pisotearon. Asterisco. Asterisco, ayúdame en ruso. Un grito brotó de la garganta del joven. Desde su punto de vista, era terror como si el mundo se estuviera cayendo. Déjamelo a mí. Dirigiéndose hacia el hombre, Moroha gritó. Involuntariamente usó japonés, pero el matiz se transmitió. Y debido a que hizo uso del ataque consecutivo rápido y simultáneo Don Row, el grito resonó 2 veces. Con una velocidad como si se hubiera clonado a sí mismo, Moroha cortó la enorme pierna que estaba a punto de pisotear al lancero. Un destello de luz emanó desde la espada. Cortó la pata de la araña, que tenía unos 2 metros de diámetro. Al mismo tiempo, pateó el extremo cortado y la envió volando con Strike para que no cayera sobre la cabeza del lancero. Gracias, Aimura. Dijo el lancero mientras temblaba de alegría por haber escapado de la muerte y miedo por no poder superarla. Te dije que eres demasiado inquieto. Moroha respondió en inglés al lancero. Probablemente porque advirtió demasiado pronto, una sombra negra volvió a caer desde arriba. Además, innumerables de ellas. Desde la base de la pierna que Moroha cortó, las arañitas se dispersaron asquerosamente y en enjambres como un chorro de sangre y llovieron incesantemente sobre Moroha y el lancero que estaba debajo. El joven blandió desesperadamente su lanza y se sacudió a las arañas. Por otro lado, Moroha no podía moverse correctamente inmediatamente después de usar la poderosa técnica llamada Don Row. Las arañitas en los hilos circundantes aterrizaron en el suelo, aterrizaron en los hilos, hábilmente y fueron rodeadas por ellas asterisco. Asterisco, el autor realmente escribió eso entre paréntesis. Pero,
no había necesidad de preocuparse por nada. Te tengo cubierto. Escucharon una señal desde atrás. La voz de una chica un poco ronca. Se podía ver un encanto alegre en la brecha del eco que sonaba raspando. Sonaba triple porque también usó Don Row. Haruka derribó a 3 arañas que atacaban a Moroha al mismo tiempo a una velocidad como si fueran 3 clones. Balanceó la espada sagrada Zaratiga de lado a lado a lo grande. Incluso si la hoja de la espada no las golpeó, las secuelas cortaron a las arañas y todo con un solo golpe. Con el brillante prane blanco de Moroha, hacer todo eso fue pan comido. O así debió ser, pero se pasó de la raya y acabó cortando un montón de hilos que le servían de punto de apoyo. El área en la que se encontraban Moroha, Haruka y el joven lancero se separó de la telaraña que los rodeaba y comenzó a caer. Estúpido Moroha. Idiota. Fue insultado desde la izquierda y la derecha en japonés y ruso. Por supuesto, los 3 saltaron rápidamente hacia atrás desde ese lugar. En particular, el poder de salto del joven lancero fue inesperado, voló con gran fuerza muy por encima. Taamaya asterisco punto. Asterisco, un grito que se usa cuando se ven fuegos artificiales, de los nombres de los vendedores de fuegos artificiales del periodo Edo, punto. Al ver el estilo de salto que incluso llegó a sentirse satisfactorio, Moroha se dio cuenta. Ese joven, cuando lo miró de cerca, era un conocido. Moroha estaba rodeado por 8 personas diestras de rango A en Krasnoyarsk cuando estaba en guerra con la división rusa. Él era uno de ellos. El poder de salto similar a un cohete era una actuación que se podía lograr con la forma de caminar Bukyoku, pero el Mon-yoku que vio que se realizaba en este momento no parecía ser su especialidad. Es un shirogane de rango A, pero estará bien. En general, se decía que las especies de insectos gigantes eran metafísicas manejables, pero este acorazado era un enemigo bastante formidable. Moroha miró la base de la pata de la araña que cortó. La dispersión de arañitas similares a la sangre fresca se había detenido. En cambio, se dispararon varios hilos gruesos desde allí, atrapando y atando el extremo de la pierna que se había cortado y caído, tirando de los hilos y uniéndolos exactamente como estaban. ¡Qué vitalidad! A pesar de que el punto de apoyo ya era una carga. Moroha soportó chasquear la lengua. Contrólate, vamos. Alegremente le dijo algunas palabras a su compañero y saltó sobre la pierna que acababa de unir de nuevo. Bien. Haruka respondió animadamente y lo persiguió. Moroha usó Don Row y cortó de izquierda a derecha. Esta vez, en lugar de cortarlo y abrirlo bruscamente, ideó la cualidad inherente de su prane para poder golpearlo y vaciarlo. Con esto, no debería estar unido. Luego, Haruka también atacó 3 lugares con Don Row para compensar la brecha después de que Moroha usara una técnica poderosa. Después de Haruka, fue el turno de Moroha nuevamente. Usando Don Row alternativamente, consiguieron doble y triple poder de ataque instantáneo uno tras otro. Acortaron y adelgazaron la pata gigante de la araña como si fuera una estatua. Las gemelas Saviors de la división rusa que vieron eso por casualidad, ¡Ey, mira, Nee-san! Están robando nuestra combinación. TCH, si no fuera por el punto de apoyo, también estaríamos usando Don Row. Como se esperaba del enemigo de Bernard-sama. Ah, no es de extrañar que haya causado un malentendido. La conversación entre las gemelas fue en ruso, por lo que nunca llegó a la conciencia de Moroha. Sin embargo, debido a que se había decidido que tenía que luchar junto con aquellos que una vez cruzaron espadas con él, encontró divertida la desgracia del destino. Ya sea el destino o el karma, por lo general eran bastardos maliciosos, pero siempre se llevaban así entre ellas. Un acorazado apareció en las montañas al oeste de Nizhny Novgorod. Eso se informó a la Academia Akane poco después del final de la GW, Golden Week, de Moroha, que era estudiante de segundo año. Dado que la división rusa había perdido a la emperatriz del rayo Basilisa, estaba claro como el día que incluso si se enfrentaban a ella y la derrotaban, habría un daño enorme. Incluso la división rusa, que una vez fue llamada la peor y más siniestra, y el imperio, se enfrentaría así si el enemigo fuera un acorazado. La ausencia del rango S era una situación así de grave. Por lo tanto, Katia Skevna Onda, quien realmente dirigía la división rusa actual,
solicitó ayuda a la división japonesa. Esto se debió a que la división japonesa era la única que actualmente poseía 2 rangos S. Uno de los dos, un rango SS para ser exactos, el jefe de división, Suruga Ando, aprobó esto fácilmente. Inmediatamente envió a Moroja, el otro rango S, y ordenó a los Strikers que lo apoyaran. Moroja y compañía viajaron a Rusia utilizando el transportal de Simon Maya, se trasladaron al lugar de reunión que estaba a 10 kilómetros del sitio y se reunieron con Katia, quien dirigía la unidad de subyugación. En cualquier caso, la reunión de estrategia terminó rápidamente porque solo fue una cooperación improvisada, por lo que la unidad de subyugación de la división rusa siguió la fórmula habitual, y los Strikers quedaron libres para moverse como una fuerza de golpe y fuga. Sin embargo, solo Moroja hizo una propuesta. Si hacían uso del Mars de Moroja, que era el concepto de cortarse en sí mismo, podrían deshacerse del acorazado, que carecía de la capacidad de esquivar eso, con un solo golpe. ¿Qué diablos es eso de poco esfuerzo, gran ganancia? Si tienes una técnica tan secreta, úsala por todos los medios. No, estamos hablando del metafisical. Nunca es tan fácil. A pesar de que Moroja le reprochó a Katia que estaba sonriendo de alegría, estaba pasando por un momento difícil. De todos modos, al decidir eso, Moroja se enfrentó a la araña y la cortó con un tirón. La cortó brillantemente por la mitad e hizo que todos gritaran. Sin embargo, inmediatamente la volvió a dejar como estaba. Se sacaron hilos de cada una de las 2 secciones cortadas por la mitad, y se tiraron entre sí como si se tomaran de la mano, se unieron y no quedaron heridas. Todos estaban abatidos al ver a la araña actuando como si nada hubiera pasado. Solo una persona, Tsurugi Jin, contorsionó sus mejillas de una manera divertida. Habiendo liderado a los Strikers como director de la Academia Akane, dijo con una actitud bastante refrescante. Todos. Es una oportunidad única para luchar contra un acorazado. Aprendan con el contenido de su corazón. También era un sensei sin corazón. Por lo tanto, Moroja y la élite de la división rusa dieron el primer paso, reinaron en el centro de la fortaleza de los hilos, y comenzó su desafío al tirano acorazado. De acuerdo con el despliegue de las tácticas establecidas, alrededor de 100 personas que se precipitaron al castillo eran siroganes de rango B o superior. En un rincón del campo de batalla, Satsuki se echó a reír a carcajadas. Fofo, llevé la normalidad a los extremos siendo toda pegajosa y azucarada con Nii-sama durante la Golden Week, así que Satsuki-chan, que ha cultivado su fuerza para enfrentar cualquier cosa, es realmente incomparable. Llevaba una pequeña espada en su mano derecha, colocó su mano izquierda en sus caderas y se puso arrogante. Destacaba su imponente figura. Al final del campo de batalla, estaba mezclada con la unidad de apoyo de fuego de Kuromas. Mientras miraba hacia el cielo inalcanzable la fortaleza aérea hecha de hilos. En lugar de ser abandonado, fue, para decirlo sin rodeos, aislado de los alrededores. Soy incomparable, así que pelea conmigo, baja ahora mismo. El acto de fingir tener margen de maniobra murió, y Satsuki protestó contra la araña que estaba muy por encima. Había logrado un rápido progreso, y ahora su verdadera fuerza no era inferior a la de un rango A, y estaba orgullosa de su poder y dureza. Sin embargo, para su pesar, no tenía la capacidad de poner Godspeed a uso práctico. Con un punto de apoyo tan delgado, era absolutamente imposible caminar usando Monyoku. Por lo tanto, Satsuki no pudo unirse a la unidad de asalto a pesar de que era una rango B, y escoltó a la unidad de apoyo de fuego con otros hiroganes rango C, pero esta cosa aburrida se estaba volviendo demasiado aburrida. Las crías cayeron de la fortaleza aérea como paracaidistas, pero se dispersaron tan pronto como fueron acariciadas por el excesivo entusiasmo y poder de Satsuki. Su frustración no se aclaró con algo como esto. Quítate del camino, Ranhou. Además, este Kameyoshi, también conocido como Manendou Kamekichi, era tan ruidoso. Subiendo a un tanque con forma de tortuga, gritó desde adentro a través del altavoz. Ahora me estoy esforzando hacia las delicadas y espléndidas artes del campo de batalla llamadas bombardeos, ¿entiendes? Sin embargo, no puedo concentrarme contigo aullando y ladrando cerca de mí, tonta.
y disparó un proyectil que era una masa de maná del cañón que sobresalía en lugar de la cabeza de una tortuga. Un sonido rugiente, y luego un impacto. Solo golpeó directamente al cuerpo gigante de la araña con un bombardeo tan preciso como atravesar la malla de una red para no golpear a sus aliados. Si tan solo pudiera, bueno, alabar solo su habilidad. Está siendo demasiado ruidoso, Kameyoshi, eres tú quien tiene que apartarse del camino. Estás hablando mal de mí, el capitán, Ranjou. En realidad, eres el capitán, temporal, ¿verdad? ¿Quieres que mi objetivo falle y golpee a Aimura con un proyectil? Adelante, pruébalo, convertiré el cañón en un nudo de cordón antes de eso. Mientras golpeaba sin piedad a las arañas que caían, Satsuki peleó con Kamekichi mientras disparaba proyectiles. Luego, Urushibara Shizuno, quien terminó de deletrear un arte oscuro ofensivo a su lado, Satsuki. ¿Qué pasa, Urushibara? ¿Me vas a respaldar? Esa chachach. No digas nada. Ah, lo siento. Cuando Shizuno se lo dijo de manera fría, Satsuki se sintió abatida. Probablemente porque Shizuno estaba satisfecha, comenzó a deletrear y cantar el siguiente arte oscuro. El sexto rango de hielo, Bright White Frost. Llevó una cantidad terrible de tiempo completarlo, pero su poder fue tremendo. Con una personalidad bastante tranquila, Shizuno escribió un arte oscuro de sexto rango que era complicado de dominar incluso para los rangos A. Escribió caracteres mágicos precisos en el aire e hizo que un infierno boreal de tamaño micro se manifestara en la superficie del cuerpo de la araña. Incluso el acorazado dejó escapar un grito de angustia. Hablando de lo que se destacó entre la unidad de apoyo de fuego, Shizuno realmente parecía ser eso. Comparados con los Kuromas de la división francesa, quienes formaron Cradle of the Sun como su organización matriz, los de la división rusa eran varios niveles inferiores, como uno esperaría de aquellos temidos como los peores y más siniestros. En esencia, había 5 Kuromas de rango liderados por Katia, y aún así, todos terminaron siendo eclipsados frente a Shizuno. Satsuki estaba orgullosa de alguna manera. Como se esperaba de mi amiga, temporal. Además, Katia, quien estaba deletreando junto a Shizuno, oh vaya, grandes ganancias con poco esfuerzo, Para ser honesta, a pesar de que solo contaba con Aimura-an, muchos obsequios deliciosos vinieron con él. Entre las artes oscuras, se secaron el sudor de la frente y dijeron con caras felices mientras tomaban un respiro. No me llames un regalo de promoción. Satsuki replicó con eso. Katia. Hazlo en serio. Al mismo tiempo, la dulce Shirogane que parecía una muñeca occidental y tomó el liderazgo de la unidad de Kuromas replicó. La usuaria de la gravedad Yuri Olegvik Sirkov fijó su mirada severa en la fortaleza aérea mientras hacía que su cabello rubio hasta la cintura ondeara en el viento de la batalla. Había una razón por la cual Yuri, quien ahora era conocida como la más fuerte de Rusia, no estaba en la línea del frente. Aquí viene. Advirtió en inglés para que se transmitiera a los estudiantes de la Academia Akane. La araña furiosa en la fortaleza aérea disparó 3 hilos de los 3 pechos vacíos alineados verticalmente en la cabeza hacia la unidad de apoyo de fuego en el suelo con un impulso similar a una inundación repentina. Nadie dudaba de que un golpe directo resultaría en muertes, la presión era hasta ese punto. Yuri manifestó la forma de su alma erizando aún más sus bien formadas cejas. Los 3 hilos que fueron disparados directamente desde arriba en diagonal apuntando a la unidad de Kuromas fueron repentinamente atraídos por una fuerza invisible y doblados hacia abajo. Fue manipulación de la gravedad por medio de Mars, una técnica de luz de clase superior. 2 de ellos dibujaron una trayectoria y aterrizaron en un lugar diferente, frente a la unidad de apoyo de fuego. Sin embargo, la trayectoria del restante no estaba completamente torcida. A este ritmo, aterrizaría cerca de la unidad. Yuri reunió todo su prane color cereza. Una línea de sudor corría por su mejilla y su rostro palideció. Era como si estuviera jugando tira y afloja con el setane del acorazado por sí sola. Como clave para proteger a la unidad de Kuromas de este ataque de hilo, Yuri puso su trágico pero valiente cuerpo pequeño en el camino y usó su alma como escudo. Volviéndose hacia ella, Satsuki gritó.
Está bien. Usando Bukyoku con un grito, logró un gran salto. Cuando apuntó al último hilo cuya trayectoria no se dobló por completo y se estrelló contra él, puso el refinado prane dorado en una onda de espada y lo disparó. Y lo golpeó como si lo golpeara desde arriba. Se agregó Júpiter para estar doblemente seguro y la trayectoria del hilo se desvió por completo. ¡Qué poder tan asombroso! Fo 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 fo. Sin embargo, solo ayudé un poco al Mars de Yuri. Fo, 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 fo. Satsuki, quien lo acomodó espléndidamente hasta el aterrizaje, se rió con toda su fuerza esta vez. Su voz llegó a los oídos de Moroja mientras luchaba en la fortaleza aérea. ¿Es ella de verdad? Moroja no pudo evitar mostrar una sonrisa irónica. Con esa misma sonrisa, sostuvo su espada en alto en una postura muy natural. El arte oscuro de cuarto rango, Blaze Storm, ya estaba habitando en la espada Zaratiga. Y la clavó en una de las patas de la araña frente a él usando todo su cuerpo. La pierna, que ya había sido irreconocible y finamente raspada por el cooperativo Don Rou de Moroja y Haruka, comió un yin-yang de llamas como el golpe final y estalló y se dispersó en pequeños pedazos hasta la raíz. Al perder una de las 10 patas que sostenían su gigantesco cuerpo, la trompa de la araña se inclinó. Su movimiento desenfrenado se debilitó notablemente. Sin perder esa oportunidad, como si fuera a hacer pedazos el campo de batalla, el vigor de su fuerte grito resonó. El dueño de esa voz oxidada era Izurugi Jin. Él personalmente fue testigo de la táctica que Moroja y Haruka comenzaron, que consistía en cortar la pata de la araña, la interpretó como efectiva y luego estaba atacando ferozmente una de las otras patas. Conduciendo la fuerte espada hacia él, lo bañó con un ataque de relámpagos de Mars, y voló a los enjambres de arañas con Júpiter. Su estilo de batalla que presionaba con una ráfaga feroz realmente se parecía a una tormenta eléctrica. A pesar del hecho de que los excelentes hiroganes rusos estaban peleando y mezclados, y a pesar del hecho de que había más de una docena de rangos A, la valiente carrera de Izurugi se destacó claramente. Era mayo, y en este momento Moroja no lo sabía, sin embargo Izurugi tenía miedo de sobresalir, por lo que solo luchó usando artes ancestrales normales mientras ocultaba el hecho de que había despertado Setane, y aún así era el estilo del luchador intrépido. Además, mostró la habilidad real de un guerrero experimentado, envió instrucciones precisas a quienes lo rodeaban de manera oportuna y comandó a los hiroganes rusos. También fueron abrumados por la fuerza y la presencia de Izurugi, y se movieron bajo órdenes deshonrosas que originalmente no obedecerían. Luego, quedando un poco por detrás del dúo de Moroja y Haruka, aplastó el grupo de vuelta. Izurugi no se secó el sudor de la frente e inmediatamente comenzó a destruir la tercera pierna. Por un instante, dirigió una mirada fugaz en dirección a Moroja y sus miradas se cruzaron en el amplio campo de batalla. Ya veo. Es una competencia, deduzco. Moroja dio una amplia sonrisa. ¿Qué, Moroja? Comencemos con el siguiente, Momo-senpai. Seguro. Eso es un hecho. Haruka dio una respuesta irrelevante, pero Moroja no se preocupó en lo más mínimo y apuntó a destruir la siguiente pata. Moroja sabía que si no hacía más que cargar contra él, Haruka lo apoyaría diligentemente. Con la araña gigante de por medio, el dúo de Moroja y Haruka atacaron las piernas del lado derecho y Izurugi y su unidad del escuadrón dedicado a seguir sus órdenes poco a poco atacaron las piernas del lado izquierdo. Para poder competir y ver qué bando acabaría primero destrozando las 5 patas. La movilidad de la araña, que ya había sido picada y rota con una pata a cada lado, había disminuido drásticamente. Gracias a eso, Moroja lo tuvo mucho más fácil que destruir la primera. Las tropas rusas de primera línea también se dieron cuenta tardíamente de que tenía más sentido en la batalla destruir las piernas primero que el torso, pero al comprender eso, de repente no pudieron moverse. La cooperación de Don Rou de Moroja y Haruka era tremenda, y supieron de un vistazo que se interpondrían en el camino si se interponían entre el par alborotado. Estaba claro que el estilo de control de la unidad de Izurugi, que terminó por domar por completo al escuadrón, era tranquilo y que si cooperaban mal los molestarían.
La gran potencia de fuego de las artes oscuras por parte del grupo fue la estrella en la batalla contra los Metaphysicals, y la presencia de Moroja e Izurugi en la unidad de primera línea, que originalmente tenía el fuerte matiz de tanque en los Morph, era extraordinariamente similar. No era en absoluto inferior en comparación con la gran potencia de fuego de la unidad de Kuromas, tal vez hizo que los efectos mencionados anteriormente rugieran en el campo de batalla. Las 5 piernas del lado derecho fueron aplastadas por el dúo de Moroja y Haruka. Los sentimientos de alegría y arrepentimiento que decían eso es como ellos en la expresión de Izurugi que terminó de destruir las 5 patas del lado izquierdo fueron 7-3. La araña, que había perdido las 10 patas, quedó completamente inmóvil. Por no hablar de no tener forma de sostener su cuerpo gigante, se cayó de la fortaleza al suelo. Parecía que las piernas delgadas que crecían de todo el cuerpo no podían soportar su peso. El cuerpo gigante de más de 10 metros cayó y la unidad de apoyo de fuego en el suelo se dispersó repentinamente. La araña cayó y una gran cantidad de sedimento salió disparada junto con una detonación ensordecedora. En el centro de las partículas finas, la araña todavía estaba viva. Hizo una exhibición de vitalidad impensable. Sin embargo, no fue más que eso. El acorazado que no tenía forma de moverse por sí solo era un objetivo adecuado para la unidad de Kuromas. Bajo el mando de Katia, la unidad no se paró frente a ella, sino que se extendió sobre los hilos, la rodeó desde la izquierda, la derecha y la espalda y disparó artes oscuras ofensivas sin descanso. Moroja y los demás descendieron al suelo por si acaso, observando la estimulante vista desde la fortaleza aérea, pero probablemente consideraron que su turno ya no era necesario. Y de hecho, no era necesario. La unidad de subyugación de arañas hizo un regreso triunfal a la cercana sucursal de Moscú. Además, fue una victoria completa con casi ningún daño. La mayor de las hermanas gemelas Belestskaya le dijo a Katia. Es frustrante, pero son increíbles. Aimura y los demás. Tal como ella dijo, recibir ayuda de Moroja y los Strikers fue un gran problema. No podemos ver a Aimura y ser sinceras sobre nuestros sentimientos, pero Rusia está a salvo gracias a la buena relación que ha construido Katia. Déjame agradecerte de nuevo. Esto fue lo que dijo la hermana menor. No es gran cosa para mí. Es el fruto del espíritu caballeresco de Aimura-san y de todos en la Academia Akane. Sin ser modesta, Katia respondió con seriedad. Por cierto, aunque su lengua materna era alegre, no hubo errores de pronunciación, asterisco. Asterisco, lo que está entre paréntesis también fue escrito por el autor. De cualquier manera está bien para mí. Lo importante es que todos puedan derrotar con seguridad a los enemigos fuertes. Estoy seguro de que Bernard Sama lo habría dicho. En cualquier caso, me alegro de que te hayas convertido en el vicejefe de división y lo gestiones. Tienes nuestro apoyo. Cuando las gemelas pidieron chocar los 5, Katia golpeó cada mano. Fue un momento emotivo. Lo logramos, Katia. Sí, lo hicimos. Después de que las gemelas se fueran, abrazó y felicitó a Yuri. Mirando al cielo como ella estaba, Vasilisa-sama. Rusia será defendida por nosotros durante su ausencia. Informó sinceramente al cielo azul mientras miraba el rostro de su líder que no estaba allí. Esa noche, realizó una lujosa fiesta de celebración en el edificio de la sucursal. Quería agradecer a sus subordinados que lucharon con valentía. Y quería agradecer al menos a los miembros de Strikers por su ayuda. Con eso en mente, Katia lo arregló rápidamente. En lo personal, quería aferrarse y seguir a Moroja, quien también era la figura clave de la victoria, pero como figura pública, lo soportó con firmeza, y Yuri estaba a cargo de entretener al personal de la Academia Akane. Katia hizo todo lo posible para dar tratamiento de artes oscuras a los subordinados heridos. Fue durante un momento tan ocupado que el gobierno ruso solicitó su aparición. ¿Por qué no pueden felicitarme mañana al menos? Katia se frustró, arregló su atuendo y se dirigió hacia el auto que manejaría sola. Se sintió arrepentida, pero consiguió que Yuri, la capitán de los guardias de élite, la acompañara al frente del destino. El lugar al que se dirigía era Kitai-Gorod, un área que estaba frente a la famosa Plaza Roja en el noreste del Kremlin.
El secretario esperaba en la oficina de un edificio desgastado por el tiempo en una esquina de ese lugar. Era un anciano que estaba por cumplir los 60 años. Sin embargo, su piel era notoriamente aceitosa y el brillo de sus ojos era más que eso. Su nombre era Yuri Alexandrovich Mostovoy. Después de trabajar como gobernador de una región remota, se convirtió en un alto funcionario del gobierno que ascendió a la sede del gobierno y desempeñó el papel de mediador con la división rusa de la Organización del Caballero Blanco. Como se podía entender por su apellido, también era el padre biológico de la emperatriz del Rayo Basilisa. Sin embargo, a diferencia de su hija, que tenía la personalidad de un noble gobernante a pesar de su mal genio, nunca dio la impresión de un funcionario de poca monta. Parece que fue una victoria completa contra el acorazado, supongo. El hombre lo dijo con una voz espeluznante y halagadora. Sí, secretario. Katia respondió con franqueza. Cuando lo llamó, trató de decir solo su posición oficial. Yuri era uno de los nombres más populares en Rusia, pero se resistía a llamar a este hombre con el mismo nombre que su amiga cercana. Los refuerzos de Japón hicieron un trabajo espléndido, ¿no? Sí, eso es correcto. Katia respondió teniendo cuidado de no revelar su irritación en su rostro. Sin darse aires, quería que él la liberara rápidamente diciendo la palabra bravo. El hombre se comunicó con un sabior a sus espaldas y ya debería haber escuchado toda la historia de la batalla de esa persona, incluso si Katia no informó en detalle. Parece que el director de la Academia Akane no es el director de todos los días, sin mencionar un rango ese japonés. Además, esa Kuroma desconocida que dominó fácilmente las artes oscuras de sexto rango, todavía no dijo bravo. Katia no pudo responder sí de inmediato. La situación no pintaba nada bien. Disculpe, secretario. Ella preguntó con miedo. ¿No nos vas a felicitar por derrotar al acorazado? ¡Qué ridículo, es lo contrario! El hombre gritó de repente. Y mostró su naturaleza vulgar y áspera. Ustedes, la división rusa, una vez temida como la peor y más siniestra, ahora está arruinada. Patético. Tengo que hablar claro. Si Aimura y los demás continúan viniendo como refuerzos, no los hace eso innecesarios. Malditos parásitos fiscales. Habiendo sido denunciada sin piedad, Katia jadeó. De ninguna manera estaba asustada por su voz enojada. Hasta cierto punto, no pudo responder con un argumento sólido de inmediato. Desde que mi Basilisa fue secuestrada, los peces gordos del ministerio han sido terriblemente escépticos de su razón de ser, dijo el secretario en un tono frustrado, haciendo vagar su mirada aquí y allá. No era como si estuviera insinuando que estaba enojado y resentido con ella por haber secuestrado a su verdadera hija. De hecho, si se llega a la conclusión de que no valen nada, entonces estoy en el mismo barco. Estaba absolutamente preocupada por sí misma y estaba llena de dolor. Katia miró al hombre tembloroso que sostenía su cabeza sobre el escritorio con una mirada fría. Sin importar las pequeñas cosas que le dijeron, no estaba enojada, sin embargo. Hizo que Katia se preocupara. La perspicaz Katia entendió las sutilezas del corazón humano. La tremenda inestabilidad emocional que este hombre mostraba desde tiempo atrás era un patrón mental propio de los seres humanos acorralados. La posición de la división rusa está realmente en peligro ahora, como si estar sumergido en el regusto de la gran victoria hasta ahora fuera una mentira. ¿Qué lo hizo sentir tan triste en tan poco tiempo? De todos modos. Haz algo rápido. Recupera la peor y más siniestra Rusia. El secretario levantó una reprimenda. Incluso si me dicen que lo haga rápido, ¿cómo voy a? ¿Cómo deberías saberlo? No soy un monstruo como tú, no es tu trabajo pensar en ello, vicejefa de división. Habiendo sido gritada al máximo volumen, Katia agachó la cabeza. Incluso después de eso, descargó su ira sobre ella con una serie irracional de insultos, y cuando finalmente la liberaron, la fecha había cambiado. Salió de la oficina, salió al frente del edificio y dejó de caminar en blanco asombrado. ¿Qué tengo que hacer? Incluso si Shibe Akira desapareciera, estaba Suruga Andou, y aunque Andou no podía salir de Tokio, Aimura Moroja apareció de repente y de inmediato, y a menos que ocurriera un milagro.
Como en la división japonesa, no había forma de que el lugar de la emperatriz del rayo podría llenarse en un corto periodo de tiempo. Lo siento, Basilisa-sama, ser su reemplazo parece ser una carga demasiado grande para mí. Katia suspiró mientras miraba hacia el cielo nublado donde no podía ver las estrellas. Allá. Escuchó una voz tranquila desde un lado. Pareces estar preocupada por algo. Un tono único que sonaba extraño y claro a pesar de que era prácticamente un susurro. Todo el cuerpo de Katia de repente se puso en piel de gallina. Ella no pudo evitar mirar. Ella no pudo evitar fijar sus ojos en él. Bajo el cielo oscuro sin luz de luna, el diablo acechaba allí. Detrás de las gafas de montura delgada, los ojos abismales que no podían percibir el tono de emoción que tenía Katia la miraban directa y fijamente, sin soltarla nunca.